Valentina, muy buenas. Hola ¿Cómo, Manuel. cómo consideras que hacer terapia puede ayudarte a conectar contigo y a conectar con los demás? Pregunta Sagrada, habitual. sagrada pregunta. Pues la psicoterapia es un bicho que no todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, O antes de nada, no. porque tampoco lo hemos hecho antes, aclarar que eres psicóloga, que eres psicoterapeuta Sí, y... entonces puedo contestar bien a la pregunta. Exacto. Ok. Entonces, bueno, el concepto de psicoterapia, o sea, se habla tanto de psicoterapia, hay muchos canales de Instagram, YouTube, psicólogos, psicoterapeutas que hablan de, ¿no? De la herramienta de psicoterapia, pero realmente es difícil entenderlo, o por lo menos no se entiende al 100% hasta que no accedes, ¿no? En un Ujú, estudio de terapia, o que sea online o que sea presencial, ¿no? Y la pregunta, ¿cómo te ayuda a conectar contigo mismo con los demás? O sea, la psicoterapia te ayuda a conocerte a ti mismo, a ujú, entender tus dinámicas más funcionales, tus dinámicas más disfuncionales. Si es una buena terapia, por ejemplo, te ayuda a ver primero tus recursos, entonces valorar lo que son tus recursos, tus maneras o sea, tus recursos con el cual que has utilizado para llegar hasta el día de la terapia, que evidentemente si llegas a pedir terapia porque estás enfrentando un conflicto interno, externo, una dificultad, ¿no? O se ha atascado algo por lo cual tú mismo con tus recursos dices, aquí me falta algo, ¿no? Para seguir adelante porque a lo mejor estoy en un loop, a lo mejor estoy en una posición como donde no voy ni adelante ni atrás, ¿no? Estoy sufriendo por esto. Entonces, ayudándote a conocerte a ti mismo, entonces como el terapeuta como un espejo que te pone delante a ti mismo y así, dicho así, suena como un poquito persecutorio, ¿no? Pero realmente no es nada de eso, si es un buen terapeuta. Porque hay también terapeutas un poco así como atacantes o juzgantes, ¿vale? Pero ajá, bueno, pues tiene que trabajar. Em, y la psicoterapia te ayuda a conectar con quién eres. O sea, cuando tú claro. sabes quién eres, ¿qué puede pasar? Puedes ubicarte en cualquier situación de tu vida que se te proponga, ¿no? Que se te ponga delante, que sea una cosa bonita o una cosa menos bonita, o frente a situaciones del pasado, con la cual puedes hacer algo, ¿no? Ujú, Cuando hay un problema, siempre tenemos el problema en la mano y dices, bueno, ¿y con eso qué hago yo? ¿No? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo sigo adelante después de esta historia que me ha pasado, de esta situación de trabajo complicada para gestionar, de un familiar que está mal, ¿no? Una relación de pareja que no funciona, ¿no? Entonces ujú, hay muchísima, la gestión de un hijo que es complicada. Entonces, eh, se va de paso, eh, ver los recursos que la persona tiene, entonces decir, mira, has llegado aquí, tiene un problema, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿No? ujú, O sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? Has llegado por algo, ¿no? O tiene, no sé, la persona puede tener 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo has llegado hasta aquí? claro. Entonces, ayuda a saberle a la persona lo que la ha construido hasta aquel entonces. Ujú, Entonces, ya la terapia en ese sentido, respecto a tu pregunta, te ayuda a ver que aunque tú en ese momento el problema lo tienes aquí delante, es solo lo único que ves, puedes alejarlo un poquito de tu visual y decir, ah, ok, tengo ese problema, sí, ujú, pero yo, ¿cómo he sobrevivido hasta ahora, no? claro, Aunque teniendo ese problema. Ujú. Y entonces te ayuda a conectar con tus recursos, con quién eres y lo que te ha construido hasta ahí. claro. Y cómo te conecta con los demás. Pues cuando tú puedes ver cómo te has construido hasta ahí, hablando de recursos como primera etapa, eh, te puedes relacionar con los demás con tu valor. Entonces ves tu valor, te ubicas según tus características positivas, buenas, y, eh, y puedes tener más fuerza en la relación con los demás, ¿no? Ujú, Entonces conectar no desde un punto de vista como de baja autoestima o de esconderte respecto a los demás, más bien de, ok, tengo este problema, pero no soy el problema. ¿No? ujú, Porque muchas veces a la psicología, a la psicoterapia se le tacha un poco de eso, ¿no? Que te conviertes en el problema, ¿no? ujú. No.
O sea, y eso es súper, súper importante, ver que es algo que te ha pasado en tu vida, que te representa un problema ahora, que pero es algo con el cual tú puedes interactuar y a lo mejor te informa de también tus recursos, no Claro, solamente del problema y de lo que te falta para llegar a solucionarlo, ¿no? ya, 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 qué interesante. Ujú. Em, claro, yo creo que esa es una circunstancia, o al menos es mi experiencia, ¿no? Es si todos tendemos a ser bastante egocéntricos, y más hoy en día con este tema de, pues eso, de pues, redes sociales, ¿no? Donde de pronto, pues todos somos tan importantes que tenemos un escaparate al mundo que ofrecer, ¿no? Ya no es solo a los vecinos cuando pasamos. Entonces, yo creo que ese culmen del egocentrismo y de pensarnos el centro del mundo y ser únicos es cuando se nos da una circunstancia difícil, ¿no? Porque esto te lo digo en relación a una situación que yo he vivido, ¿no? De tener que ir a terapia, porque tú además tienes la sensación de que tu problema es único, tu problema es gordísimo y casi irresoluble, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una sensación que he tenido muchas veces al ir a terapia es que te digan, ah, bueno, claro, sí, no te preocupes. O sea, bueno, te preocupes. Claro, pero primero, si esto, si esto es muy habitual, si esto es, ¿sabes? Es lo que te digo, de pronto pensarte que eres el perro verde del universo, el bicho raro y que te digan, ah, no, pero además ya no solo que te digan, ah, no, no te preocupes, es normal, porque es normal, o sea, vamos, es normal. Primero, sí, que te lo normalicen ayuda, ¿no? Y que sepas, Sí. además, esto es así además por esto, por esto, por esto. O sea, en el sentido de los seres humanos somos más parecidos y nuestros cerebros funcionan de manera más previsible de lo que nos pensamos. De manera Ujú. que por lo que yo he observado y he percibido, esa maraña de hilos que para ti es imposible de solucionar, de pronto te dicen, no, mira, es que esto va por aquí, esto va por aquí, esto va por aquí, y ya de pronto dices, anda, pero si a lo mejor es verdad que... Eso me hace venir a la mente una metáfora que se hace de la psicoterapia que me encanta y es como un dibujito, ¿no? O sea, se ve el terapeuta, el paciente y el paciente como que tiene un ovillo como de lana en Ujú, el cerebro, ¿no? Y el terapeuta como que tira de un hilo y va como haciendo un ovillo como más, o sea, que no un ovillo, o sea, que abre el hilo y se ve todos los hilos abiertos, ¿no? Entonces, algo que parece tan como enredado sin poder abordar de ninguna forma, el terapeuta como te ayuda a ver tus procesos internos, a ver el porqué de una cosa, qué sientes, ¿no? Y te ayuda a ver el problema de una forma más clara, ¿no? O sea ujú, que es otro punto de vista, es como tener un espejo de ti, pero sin invadirte, porque un estilo muy viejo de hacer terapia que no funciona y nunca ha funcionado, a pesar de que por muchos años se ha seguido esto, es interpretar, ¿no? ujú, Lo que a la persona le está viviendo. Y realmente la psicoterapia buena no es interpretar lo que el otro vive, es hacer preguntas a la persona para que la persona misma se esté preguntando, ¿no? O sea, se dé respuestas respecto a preguntas más pequeñitas, porque a ujú, veces el problema es hacerse una pregunta muy grande. El terapeuta bueno, ¿vale? Te ayuda a hacerte preguntas más pequeñas para que tú llegues a, a entender lo que te está pasando. ujú. Y después, claro, te proporciona también otra parte que te proporciona informaciones que ¿no? Las personas que no han estudiado esto claramente no tienen, ¿no? Pero es una forma siempre como muy respetuosa de entrar en la vida de la persona, porque tú, cuando viene una persona a tu estudio online o física, es que te viene un mundo, ¿no? Y más Claro. la persona tiene años y más tiene enredos, ¿no? Y cosas eh, muy encerrada, muy rígida, ¿no? O comportamientos rígidos. Entonces, también la terapia te ayuda a ser un poco más flexible contigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, a Ujú, conectar mejor, claro. a no tener una idea fija de ti, más bien decir, bueno, pero esto, ¿por qué lo he hecho así hasta ahora, no? ¿Qué sentido ha tenido para mí hacerlo así? ¿Vale? Habrá tenido un sentido, ahora a ver si puede tener otras opciones y a ver cómo te sienta tener otras opciones. Claro.
y encuentras, sí, evidentemente sin entrar en casos concretos, ¿no? Pero ¿encuentras similitudes entre los problemas que te suelen presentar los distintos pacientes que te llegan? ¿Similitudes en qué sentido? Sí, como si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Ujú, Tú y yo somos instructores de pilates, es muy habitual que te venga gente con dolor lumbar, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, sí. te llegan y es habitual, ¿no? Es como, o que te mueves el cuello, que no se mueven mucho. Digamos que digamos que eso es digamos que la mayor cantidad de dolencias por la que llega una persona a hacer pilates, es por falta de movimiento, ¿no? En la Ok. mayoría de los casos. Digamos que encontrarías un patrón similar o de pronto te aparece casos que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. No, o sea, la raíz de cuando uno se siente mal, o sea, de la enfermedad, Ujú, decimos, o sea, de la escasa sanidad mental, o del sufrimiento, o sea, si queremos llamarlo, es la falta de contacto, o la falta de comunicación con nosotros mismos ujú, internamente. Entonces, como si no, cuando una persona deja de comunicar con sí misma, no puede ni comunicar con la afuera, ¿no? Entonces uno pierde la conexión real con los demás, una ajá, conexión como sana. A lo mejor esas comunicaciones disfuncionales con el exterior también van a provocar un empeoramiento de la imagen de ti mismo. Y después hay una absoluta, o sea, siempre a la base de ese sufrimiento hay una dificultad para leer tus estados internos, ujú, ¿no? Entonces, leer, por ejemplo, tus emociones, tus pensamientos, eso es muy común, ¿no? O sea, la persona no está acostumbrada o no ha sido educada a hacerlo, ¿no? Esa es ujú, la capacidad de mentalizar, se llama, ¿no? O sea, la capacidad de poder decir, ok, paro en esa situación, me he comportado, qué es lo que he sentido, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado a pensar de mí y de los demás esto y el otro, ¿no? ujú, Entonces, eso es bastante común. Y después hay, por ejemplo, eh, o sea, es que es muy complejo la respuesta, imagino, podría ser, claro. ya. Pero, por ejemplo, si se interviene, ¿no? Si se interviene mucho más temprano, o sea, si la terapia está hecha a un nivel, a una persona mucho más joven, un adolescente, una persona cuando antes que tome decisiones importantes de su vida, eso sin duda eh, ayuda a que la plasticidad de la persona más joven le ayude a la imagen de sí misma mejor, ¿no? Claro. Claramente una persona que se ha construido y que ha consolidado una imagen de sí mismo de un cierto tipo, con baja autoestima, con miedos varios, ¿no? Es difícil, es más difícil, siempre más allá se va con los años, pero siempre se puede hacer unos cambios, ¿no? Ujú, Y los objetivos van cambiando. Respecto a la metáfora del dolor lumbar, ¿no? O sea que sí, o sea, es la desconexión, es como si una persona, haciendo una metáfora a nivel psicológico, el sufrimiento deriva del poder ponerse delante de un espejo y no verse, no ujú, poderse ver o verse borrosamente, de forma borrosa. Entonces se proporciona, ok, bueno, ahora limpiamos ese trocito del espejo, ¿vale? ¿Qué ves de ti? Ay, veo esto, ay, esto, y después se abren más hueco, ¿no? Del cristal con borroso ujú, y se hacen conexiones, ¿no? O sea, más ves de ti algo y más hace conexiones. Ay, entonces aquella vez que hice esto y generalista aprendizaje nuevo. ujú, Entonces te apoderas, el paciente se apodera de sí mismo, ujú, básicamente. Entonces, pudiendo generalizar después también a relaciones futuras y a lo que te pasa en futuro. Entonces, hay cualquier problema que pase, dices, bueno, ¿cómo lo abordo este? Vamos a sentir, ¿qué siento? ¿No? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me gustaría hacer? Y esto que hago es coherente con lo que siento, ¿no? O ujú, sea, y un poco lo que se busca proporcionar al paciente es que busque una coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y eso es lo claro. primero. Y después hay complejidades enormes, pero dependiendo de la experiencia.
Ujú, Sí, es que has hablado de una cuestión que es bastante interesante, ¿no? Que es como el organizar, ¿no? El organizar tu cabeza, el estructurar tu cabeza, ¿no? De alguna manera. No sé si ujú, tú tienes la misma percepción, pero a mí me ocurre a veces cuando escuchas hablar a gente que dices, esta persona ha hecho terapia. ujú. ¿Tienes la misma Sí, sensación? se ve. Sí, sí, se ve. O sea, es como, bueno, uno de los primeros efectos de la terapia, después depende del grado de, ¿no? de sufrimiento de la persona, claramente, de patología que pueda tener. Bueno, yo hablo como eso, Em, gente, o sea, gente normal, ¿no? O sea, de gente sí, normal sí, simplemente mi percepción es por cómo, no sé cómo, o sea, no sé si eso es por expresiones que tiene o por, no sé, algunas maneras de argumentar, no sé si de argumentar o de. sí. Lo que percibe probablemente, sí, yo también lo percibo, bueno, mi campo, Percibes, entonces lo yo percibo muy claramente. percibo orden, ¿no? Como orden mental, Sí, de alguna manera. sí, y ¿sabes qué? Una de las cosas en la cual se trabaja generalmente cuando tú encuentras, o sea, invitas al paciente a buscar escucha lo que sientes, lo que piensas, cómo te portas, ves cómo la persona se observan, ¿no? Y no reaccionan a cosas. Claro, Después, si tienen trauma y eso pueden reaccionar y es otra cosa, ¿no? Ahí hay que trabajar más profundamente. Pero personas, decimos, medianamente, que han tenido una vida medianamente normal, medianamente sana, lo notas porque en vez de reaccionar a algo, pueden eh, parar, sentir, ¿ok? O sea, analizarlas escuchándose y después interactuar, ¿no? Sea con claro. su vida misma, sea con la vida de pareja, en el trabajo, Ujú, mientras un alto grado de reactividad es asociado, o sea, más alto el grado de reactividad, más alto es el nivel de sufrimiento, porque es claro, como si la persona no se maneja, ¿no? Es como si está como un pollo sin cabeza en la vida y, ¿no? ¿Y por qué he hecho eso? Y a lo mejor hace daño a los demás, hace daño a sí mismo y no sabes ni cómo, ¿no? claro. Ujú. Entonces, cuando percibes esta sensación de, es hecho terapia, ¿no? Es como si ha podido pararse en sí mismo, parar, sentir, escuchar y después actuar según un proyecto, según unos valores, Ujú. según sí, un objetivo también. Y también ves a otra gente que dices, a este le vendría muy bien hacer terapia. Eso todos los días, ¿no? Nos pasa. Sí, y también hay otra cosa que pasa muy a menudo que es interesante. Y es que cuando uno hace terapia por sí mismo, ¿no? Descubre que es tan fantástico, difícil también, porque, o sea, verse a sí mismo a veces es un poco incómodo, ¿no? O muy, muy incómodo. Pero, pero si estás dispuesto a hacerlo, después ves lo logro que puede tener haciéndolo, que te gustaría decirlo, hazlo tú, hazlo tú, hazlo. O sea, cuando ves problemas, a lo mejor Ujú. que la persona está atascada en un mismo loop y no sale de ahí por años a veces, y le Sí. dices, mira que es tan sencillo, o sea, vete a un psicólogo bueno que te ayuda un poquito, ¿no? Sí, como el que Y tiene, como el que tiene un coche que no le arranca y no hace nada, ¿sabes? Y dices, oye, pero que si lo llevas al taller te lo arreglan. sí, o Eh, o se sea, enfada, le pega el coche, lo destruye y peor, lo y dices intenta tú, volver a arrancar todas las mañanas esperando que arranque. Y o, es como. o peor, culpa a los demás porque su coche no le va bien, ¿no? Eso es lo peor. Sí, es verdad, porque sobre todo lo que dices, comentabas antes, ¿no? De situaciones que se atascan, ¿no? Ujú, Y cómo muchas veces la ayuda está solo a un paso, que a lo mejor para algunas personas es un paso muy grande, porque supone romper a lo mejor una barrera que en cierto modo también supone pues mm. cierta capacidad de humildad, de bajarte al pedestal y de asumir que, pues, Sí, que no mira, te pasa digo, nada. la primera cosa que siempre lo digo eso porque me hizo mucha gracia cuando los dijeron, cuando empecé la especialidad, ¿no? Donde aprendes realmente, ¿no? La carrera de psicología como así, como te ponen en la harina, te explican cosas, pero no puedes trabajar realmente con la persona. Cuando trabajas con el tema clínico, que te enseñan a trabajar con los pacientes y la variopatología y eso, ahí nos empezaron a decir el primer día, dicen, vale, eran todo, ¿no? Psicoterapeuta en formación, ¿no? Y todos decían, vale, ahora están todos súper motivados, pero que sepan que el 90% de la persona que viene a sesión
o por lo menos que no, o sea, la primera semana o primeras 2, 3 semanas, un mes, dice, es que no tiene ni puñetera gana de cambiar nada de su vida. Y claro. si pueden, son tan resistentes que o te desvalúan a ti o renuncian a la ayuda, ¿no? Redefiniendo como a que es que un problema que ellos no pueden enfrentar, ¿no? Ujú, Y ahí tú tienes que estar listo a decir, vale, ¿ok? De no, o sea, no sustituirte al otro en claro. esto, pero respetar que la persona puede estar lista en hacer unos cambios consigo misma o no. Ujú, Entonces tú eres como terapeuta, eres un instrumento de una persona que tiene su voluntad y su libre albedrío, ¿no? claro. Entonces tú puedes servir a esa persona. A mí muchas veces me ha pasado, ¿no? Que me han llegado personas en consulta y después de un tiempo decirle, mira, esas son las dinámicas, a ver, o sea que o se hacen pasos de, ¿no? De cierto tipo para, y si no, es complicado, ¿no? O sea que yo, una amiga mía que me encanta cuando me encantó cuando dijo esa frase, que ella era asistente de enfermeros, ¿no? Entonces ayudaba a la persona a acompañar al baño, a hacer pis, a hacer, y esa me dijo, Lucía, o sea, hizo, es que las personas no entienden que yo no puedo hacer caca y pis por ellos, lo Claro. tienen que hacer ellos, ¿no? Eso es lo encontré como una metáfora fantástica, ¿no? Como decir, mira, yo te puedo proporcionar todas las herramientas, un poco como con la gimnasia, ¿no? Con el movimiento físico. O sea, yo te puedo proporcionar todas las herramientas para hacerlo bien, pero tú tienes que levantar la pierna, tú tienes que acudir al gimnasio a la hora de pilates, tú eres lo que tiene que encargarte de ti mismo, ¿no? Claro. Y esto muchas veces es el peor obstáculo, o sea, el obstáculo más potente Ujú. Y para estar. claro, sí, claro, comentas que es el obstáculo más difícil, pero, o sea, por un lado, es como una pregunta doble. ¿Qué crees? Ujú, O sea, una persona que ahora mismo está pensando si debería hacer terapia, bueno, posiblemente el hecho de que se lo esté ujú. planteando podría ser un indicativo de que le vendría muy bien. Pero ¿qué crees que es el hecho que le separa de tomar esa decisión final? Porque, pues eso, porque cuando lo que hablamos, lo has pensado demasiado, es que en realidad posiblemente estés convencido ya, pero ¿qué puede ser? La base es el miedo, o Ujú, sea, miedo a uno, lo desconocido, ¿no? O claro, sea, que si tú lo piensas, es de locura, ¿no? O sea, que entrar en una puerta o conectarte con alguien y que no conoces de nada y contarle todas tus cosas más íntimas. claro, Es una locura si lo piensas, ¿no? Pero también es lo más sencillo, ¿no? O sea, una persona que no te conoce de nada, que tú eres una hoja blanca para él y solamente te va viendo lo que ve en ese momento. claro, Entonces, el miedo más grande es enfrentar algo que no sabes. O sea, la terapia está un poco explicada, o sea, que cómo funciona la terapia. claro. Parece que se hace, hay personas que parece que le haces magia, ¿no? Que vas adentro, tiene tu varillita mágica y tum, y te dicen, pero esto, o sea, que en una semana esto, ¿o ¿de qué va? O sea, ¿cuánto tiempo que tengo que quedarme? No lo sé, depende de ti, depende de tus procesos internos. Es una relación realmente. Claro. ¿No? Es como decir, estoy en pareja y en una semana quiero entender si eres el hombre o la mujer de mi vida o no. Es una construcción, ¿no? Una Ujú, construcción y un aprendizaje muy minucioso, muy lento, porque se habla de relaciones humanas. claro. Y por lo tanto, o sea, ¿qué podría esperar esa persona que ocurriera cuando tome la decisión y vaya a terapia? Porque muchas veces hablamos de ir a terapia, pero ¿qué es ir a terapia? Con qué se va a encontrar esa persona que está a punto de tomar el paso? Eh, o sea, muchas veces yo una de las cosas que cuando he hablado, ¿no? También con amigos, dice, ay, sí, quiero ir, pero no sé cómo, o sea, no dan el paso, ¿no? Eh, el miedo mayor es de llegar preparados a saber hacer terapia, ¿no? Ujú, Como son personas generalmente que a lo mejor necesitan controlar, ¿no? Y ser preparados a unas circunstancias que no se pueden imaginar. ujú, Entonces renuncian a ir porque piensas, ¿pero qué le digo, no? ¿De qué hablo el primer día? ¿De qué cómo, o se preparan una hoja donde tiene que escribirle, o sea, de todo, ¿no? He escuchado.
Y yo mi consejo que me siento de darle cuando una persona tiene ese miedo a enfrentarse a una situación extraña, ¿no? Nueva, entonces un poco amenazante, si queremos, es decirle, mira, que todo es revertible, o sea, que tú puedes ir una vez. No es que entras y estás ahí, ¿no? Pues te ponen las esposas y no puedes salir. Tú, date la oportunidad una vez. Vete a ver Claro, cómo te sientes. Y después no te cuadra bien, no sabes bien cómo es, vete una segunda vez. Y si, vete una tercera. No te gusta, sientes que algo no clava bien, pues dale. Muchas veces, como la relación terapéutica es una relación, hay ujú, muchos terapeutas. Tiene que claro, sentir si una persona es para ti o no es para ti. Porque ujú, no es dicho que si tú vas a un psicólogo es como una persona de pareja, ¿no? O sea, no es dicho que la primera te va bien, ¿no? Entonces, necesitas escucharte, ¿no? Y darte la posibilidad de probar. claro, Como, no sé, no has patinado nunca sobre hielo, pues un día pruebas y a ver qué tal, ¿no? Desde la experiencia puedes traer informaciones. Desde la no experiencia, el miedo va subiendo de forma inútil y dañina. claro. Y por otro lado, qué no debería ocurrir en esa primera sesión de terapia y que a lo mejor puedan tener dudas y si es una buena sesión, bueno, ya has dicho una de las cosas, ¿no? Que es como no te van a comprometer. En el fondo, tú vas a probar, Sí, ¿no? ujú. O sea, un terapeuta bueno, o sea, tendría que dejarte muchísima libertad y dejarte el espacio para sentir cómo te sientes en terapia. Entonces, no tiene que imponer su presencia, porque a lo mejor hay veces que con personas no se conecta suficientemente bien por X motivos. Y entonces tú puedes dar la libertad a la persona, al paciente, decirle, mira, hablamos hoy, o sea, nos hemos visto hoy, me has dicho tu historia y todo y date el tiempo, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, date el tiempo de sentir si te has sentado bien, te has sentido bien conmigo, si tienes duda que conmigo puedes trabajar bien, nos vemos las veces que quiera y cuando te sientes seguro y te sientes bien con esto, podemos pensar de hacer un percurso juntos. Ujú, Entonces, dejar la libertad, ¿vale? Cuando tú atrapas a la persona o la persona se siente atrapada, sobre todo en un percurso tan delicado, donde uno tiene que quitarse, ¿no? Todos sus velos y todas sus defensas. eh, Hay que ser muy acogedor, muy humano, ¿no? O sea, dejar sentir que el otro sienta tu empatía y tu gana de ayudarlo primero, ¿vale? claro. Y en el fondo eso, esos velos te lo quitas ante el terapeuta, pero también te los quitas ante ti mismo, ¿no? Esto un poco relacionado con la primera pregunta que te he hecho de cómo Sí, la terapia puede ayudar a conectar contigo mismo, ¿no? sí, como cuando, por ejemplo, también en una clase de pilates, o sea, puede entrar una persona en tu estudio y esa persona a lo mejor se imagina toda otra cosa, o se siente mal, o se siente que no conecta contigo, puede pasar, ¿no? Y Sí, claro, a te lo puede pasar mejor con el va con otra panadero, te persona. puede pasar con el camarero que te pone el café. Exactamente. Entonces, es darse la posibilidad, somos seres humanos, o sea, nosotros trabajamos con la psicología y con la terapia, tenemos toda la herramienta, pero más allá de esto, o sea, uno de los factores, de hecho, que funciona y que no es un imprescindible para trabajar de forma eficaz, es la alianza terapéutica, la llamamos, Ajá, ¿no? Que es la primera que se tiene que establecer. Si no hay alianza terapéutica, pues puede aplicarle la técnica más guay del mundo, la persona no va a mejorar ni de claro. broma. Sí, que en el fondo, lo que antes que poníamos el ejemplo del coche, tú no tienes que tener una conexión con el mecánico para que te arregle el coche, pero en el fondo, en esa relación personal, que la comunicación, pues eso, tiene una parte muy importante, ¿no? Sí que tienes que hacer ese clic Ujú. con el terapeuta. Y, y después hay mucha confusión, eso es súper importante también, hay mucha confusión entre, o sea, los grados, ¿no? De psicología. O sea, uno dice un psicólogo, o sea, un psicólogo puede ser también una persona que ha hecho la carrera de psicología, pero no tiene ni idea de cómo gestionar una persona. Claro, Entonces, el consejo, si buscas un psicólogo, es siempre buscar una persona que haya hecho también psicoterapia
y bueno, con varias especialidades, ¿no? Ujú. Pero un licenciado en psicología o con un máster, por ejemplo, en España, ¿no? Con un máster en psicología general sanitaria, mm, no, o sea, es muy, muy básico, o sea, porque hay todo un sistema aquí en España también un poco conectado al tema económico, intereses de varios estilos, que no dan una buena preparación a este nivel, ¿no? Mientras una buena especialidad, pues sería un psicoterapeuta, que por lo menos tiene experiencia de clínica Yo te y digo de una cosa, es psicopatología que más claro, ligera o más pesada. según nos lo has dicho, nos lo pone muy difícil, porque si ya de por sí es difícil dar el paso, pero yo voy a decir como usuario, ¿no? Y como gente que está fuera, una cosa muy sencilla es, si quieres ir al psicólogo, háblalo con gente que tienes alrededor y te vas a sorprender con la cantidad de personas que están yendo a terapia y si les está yendo bien, te recomendarán un psicólogo que seguramente tengas a mano, que es, ¿no? Sí. Que es la manera de O toda la vida. asesórate, ¿no? O pregunta, sí, a personas que pueden saber más o ya tienen experiencia de esto, ¿no? Mm, Y, o no sé, o mirarlo, o sea, hay maneras de mirarlo tú solo, pero en esto también, no hacerte solo cuando buscas a alguien, ¿no? claro. Confróntate, no lo busques en el elenco telefónico y bueno, eso tiene un nombre que es muy simpático, dale. No lo hagas, así. No. Pero claro, entonces, ¿cómo? Claro, la dificultad es, entonces, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, ¿a dónde van? Bueno, el primer consejo, por ejemplo, si no tienes personas que te pueden asesorar, es, por ejemplo, toma tu primera cita con la persona que te inspira y que sientes que a lo mejor fulanito ha ido y tú vas, ¿m? Y pregúntale su currículum, es un derecho, o sea, como Ujú. decir, o sea, yo voy a un profesor, a un entrenador físico y le pregunto su currículum, entonces con el currículum a la mano ya puedo preguntar, y eso, pero ¿esto qué significa? ¿Que ha hecho psicoterapia o que no la ha hecho, que tiene especialidad en esto y el otro, ¿no? Inteligencia artificial también es algo que sirve de Bueno, algo, claro, ¿no? ocurre un poco lo de siempre, ¿no? Es la persona realmente formada va a ser capaz de explicarte perfectamente y de que entiendas lo que ha hecho el que. O hay miles de canales de YouTube ahora, ¿no? De YouTube, de Instagram, de esto, de psicólogo. Puedes decirle, mira, yo vivo en tal pueblo de la Sierra León, o sea, no, donde sea. Entonces escribo y le digo, mira, te mando el currículum de esta persona o la persona que sigues, puede ser, ¿no? Que sigues online, ¿no? En una red. Y le dices, mira, he encontrado esto de mi pueblo, ¿me puedo confiar? O sea, tiene la especialidad suficiente, le explicas un poquito, ¿no? Eso también puede ser una herramienta. O sea, lo que ya te inspiran, porque has visto muchos vídeos de esa persona, puede asesorarte si no tienes algún conocido que te pueda indicar y no ponerte en manos poco confiables. Pues Valentina, muchas gracias. A ti, me ha encantado hablar de eso porque wow, me enciende muchísimo. Ya tocaba, ya tocaba. Que tenga muy buen día y seguimos charlando la semana que viene. ¿Sobre qué? Ya veremos. No lo vamos a desvelar. Y después, si tienen, es importante, ¿no, Manuel? Si tienen quien escucha o quien se atreve a escucharnos, si tiene alguna sugerencia respecto a los temas que hablamos, que pueda comentar y decirnos, Correcto. no, digo, hablamos de esto, del otro, y nosotros Que nos vamos. deje un comentario que nos va a inspirar para nuevos Eso temas. es, exacto. Un Muchas abrazo gracias. fuerte. A ti. Chao, Chao, Manuel. chao.